Astera goaz. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Astera goaz, bueno, está todo tirando, pasado. Y vamos a empezar ya con la gala de hoy. Voy a agradecer a todos los asistentes, con algunos de ellos o con muchos de ellos he tenido la oportunidad de charlar en unos momentos ahora, conocerles un poquito mejor, pero luego aquí en el escenario os conoceré mejor. Autoridades, amigos, bienvenidas a estos 14º Laboral Kutxa Deia hemendik saria. Bueno, vamos a empezar. Empieza la semana además, lunes, ideal. ¿Qué tal ha empezado, alcalde, la semana? No me des susto, ¿eh? ¿Qué susto? ¿No? ¿Qué susto ya tuviste la semana pasada, no? Así que, vamos a ver. Luego me acordé que era la semana de Halloween. Tú te acordaste también, ¿no? Era la semana de los sustos. Pero ahora ya está la cosa más tranquila, ¿o qué? Ahí andas, ¿no? Bueno, perfecto. Voy a agradecer también el apoyo de nuestros patrocinadores que hacen posible también esta gala: a Laboral Kutxa, Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales, Acciona, Ferrovial Servicios, Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, Viuda de Sainz, Grupo Meuri y al Ayuntamiento de Basauri como organizador del evento. Pues para empezar voy a pedirte, alcalde, por favor, a Asier Iragorri, que puedas venir aquí al escenario. Y antes, es un poquito que se me olvidaba, que yo que aquí ya pienso que todo el mundo tiene que saber, y no, aunque a muchos de vosotros os he dicho, os he comentado. Ahora vienen los saludos del alcalde, de Quique Hermosilla. Después, cada uno de vosotros y vosotras habéis grabado un vídeo que veréis proyectado aquí. Cuando finalice el vídeo, os llamaré para que subáis. Cada uno de vosotros tiene que coger uno de los premios y la foto será aquí. Aquí hay una línea negra que ahora mismo no lo veis, pero cuando subáis al escenario lo vais a ver. La línea negra os ponéis aquí y Borja os saca la foto. Porque también tengo que decir que mañana serán 4 páginas en el periódico de ella, 4. Y también tengo que decir que esta gala también se está grabando, que hay 2 cámaras allí, se está grabando. Y que hoy ya en la noche podréis ver íntegro el vídeo en deia.eus. Bueno, que hay algunos nervios, así que vamos a ir poco a poco. Asier Iragorri mesedez, baserriko alkatea nahi duzunean, txalo bat, mesedez. Bueno, arratsaldeon guztioi. Bueno, hacíamos mención a Halloween, a los inocentes. La verdad es que la semana ha empezado mejor de lo que acabó la pasada, ¿eh? Todo hay que reconocer. Arrastion guztioi eta ongi etorriak. Ongi etorri Basaurira, aurten Nerbioi Ibaizabalen hemendik sariak hartuko dituen herrira. Hasteko eskerrak eman nahi dizkiot deiari, esker ona adierazteko ekitaldi honetan parte hartzeko aukera emateagatik eskualde osoko bizilagunei, elkartei eta kolektiboei haien lana goraipagarria baita eta gaur balioa eman nahi diegu. Con los hemendik sariak queremos poner en valor la labor encomiable de vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos. Y en los tiempos que corren, más que nunca, porque si hay un momento en el que la solidaridad social tiene más valor, es cuando las cosas vienen mal dadas. Y por desgracia, en los últimos tiempos nos ha tocado vivir una crisis sin precedentes. Hemos pasado momentos muy duros a todos los niveles, sobre todo en la salud y en lo emocional. Una situación nunca vivida de preocupación, de incertidumbre por el presente y por el futuro, que nos ha afectado a todas y todos de una manera o de otra, en el plano personal y también en el colectivo. Las situaciones límite sacan lo peor de algunas personas, las menos, pero por suerte también sacan lo mejor de la mayoría de la sociedad. Y en esos duros tragos en los que el calor humano, el acompañamiento, la mirada amiga de un vecino o una ayuda desinteresada son de vital importancia. En todos los pueblos de la comarca hemos visto a personas a nivel particular, a asociaciones, a entidades deportivas y a un largo etcétera tendiendo la mano a quien más lo necesitaba, inventando 1000 formas de ayudar, sacando adelante proyectos solidarios. Hori da gizarte gisa handi egiten gaituena. Bakoitzak
herri hobeagoa egiteko, komunitate solidarioa, eta bere ingurunearen eta auzokideekin konprometitua osatzeko egiten duguna. Eta pandemiatik pizka bat ateratzen ari garen momentu hauetan, elkarte, kolektibo eta pertsona asko hasiko dira berriro ere gure udalerrietako bizitza sozialari tiraka. Beren kultur, kirol eta gizarte ekimenekin berriro aktibatzen. Como decía al principio, hoy estamos aquí para daros las gracias y para reconocer vuestro trabajo y para pediros que sigáis tirando de todas nosotras y nosotros, de la vida social de nuestros municipios, y nos volváis a activar con vuestras iniciativas. Os necesitamos, porque sois imprescindibles para el futuro de nuestros pueblos y de toda la comarca. Mila esker eta bihotz-bihotzez eutsi gogor. Eskerrik asko, Asier. Orain eskatuko diot Kike Hermosillari mesedez, taula gainera etortzeko. Kike Hermosilla, director de desarrollo de Deia. Por favor, otro aplauso. León, bueno, lo primero es que ricasco, Asier, Altates. La verdad es que para Deia venir hoy a Basauri siempre es un momento muy agradable por lo bien que se nos trata, porque le llamas a Nuria y nunca hay ningún problema y todos con facilidades. Recuerdo hace 14 años cuando empezamos con este proyecto y con esta idea de un escaparate a lo local, un escaparate, un altavoz a todas esas personas que realizan un trabajo de forma desinteresada, de forma anónima, que no son reconocidas, salvo para todas esas personas que confluyen. Y Deia quería estar aquí. La verdad es que venir hoy me produce muchos recuerdos de, creo que pueden ser una de las mejores galas que he vivido durante todos estos años en el Menti. Me gustaría hacer hoy un recuerdo a nuestra Itite, que el maldito COVID se lo llevó. Tengo un recuerdo maravilloso del día que hablé con Ekaich para reconocer a Aita, de tus discursos en el Ugao, que han sido los mejores discursos que he visto a favor de Deia, eso también creo que jamás se nos olvidará. Empezamos en Arrigorriaga y me encantará volver a Arrigorriaga cuando estés tú, Sonia. Y la verdad es que somos tan especiales que incluso hemos conseguido la integración de nuestros municipios más cercanos de alaveses, ¿no? Como son Laudio y Amurrio, que bueno, pues siempre también hemos defendido la realidad que tenía Deia dentro de su entorno, que la mayoría son del Athletic, ahora que no nos oye nadie, ¿vale? Y la verdad es que para nosotros siempre era algo especial. El año pasado vivimos una gala también muy emotiva en Echevarri recordando a Carlos, y siempre tengo el recuerdo de que esta comarca y esta zona siempre es un momento muy agradable para nosotros. El año que viene, Carlos, no te escapes, no hay que tener un areto como este o muy grande, es decir, lo importante es querer recibirnos y poder estar con nosotros. Todo esto empezaba, como os decía, hace 14 años y ha ido transformándose en una situación en la que la maldita pandemia ha hecho que los medios de comunicación también lo estemos pasando muy mal, pasando momentos muy duros, donde la realidad es que el papel está sufriendo mucho, como todos sabéis, pero sí es cierto que Deia se ha sumado al carro de una transformación digital muy importante en este último año y medio. Un proyecto de hiperlocalismo que tenemos ahora mismo a través de deia.eus también está haciendo que en este apartado de lo local podáis encontrar la información de vuestro municipio, de vuestro barrio, que por lo menos sigáis teniendo todas las mañanas esa información necesaria y cercana, que sé que es la que realmente valoramos. No me quiero extender, quiero agradeceros nuevamente el estar hoy con nosotros, felicitar a todos y todas las premiados y premiadas y que disfrutéis de esta tarde aquí en Basauri. Eskerrik asko guztioi.
verdad algo te mueve por dentro, hazlo. No importa que lo que te mueva sea grande o pequeño. Si te mueve, ya es muy grande. Podrá parecer imposible, pero ¿quién te dice que no? Piensa que si lo que te mueve es ayudar a alguien, es importante. Y que si eso que te mueve es hacer un mundo mejor, o más habitable, o más sostenible, nunca será en vano. No lo hagas por el éxito o el reconocimiento. Hazlo por eso, porque te mueve. Porque si eso que te mueve a otra persona y luego a otra, acabará moviendo a una sociedad entera. Porque al final somos ni más ni menos lo que nos mueve. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Las ciudades se limitan a 30 kilómetros por hora. E incluso en 2023 no circularán vehículos de combustión. El mundo cambia. Pero con Invicta Electric no tienes de qué preocuparte. La sostenibilidad no entiende de edades ni sexos. Ahorrar es de personas inteligentes. Y cambiar para ser moderno te hace diferente. Nueva gama Invicta de coches y motos, 100% eléctricos. Sencillo, limpio, económico. Invicta Electric. Adapta tu ciudad. Empieza a recorrer 100 kilómetros desde 10 céntimos. Invicta Electric. Pues ahora sí, ja unea heldu da, eta ja zuetariko bat zuek pintzat, taula gainera etorriko zarete, etorriko zarie, sariaren bila. Hay un pequeño detalle que se me había olvidado antes, que no lo digo hasta el final, porque si no la gente se pone más nerviosa, y es que sube, coge el premio y yo le hago un par de preguntas. Que es que todo el mundo me ha dicho, no, coger el premio y marchar, ¿no? No, una de subir, aquí no se escapa nadie. Por ahí había nervios. Por ahí no sé, pero había un poco de nervios. Es normal también, ¿eh? Pero bueno, son preguntas sencillas. ¿Qué tal el tiempo y las navidades? Ese tipo de cosas. Va a ser sencillo. Vamos a empezar. Eso es lo que suelo recomendar habitualmente. Es el momento de relajarse, de disfrutar y de pasárselo bien. Porque aquí vamos a reconocer vuestro papel. Un papel indispensable y muy importante en esta comarca. Con lo cual es momento de relajarse y eso sí, también aplaudir a todos los premiados que se lo merecen. Vamos a empezar, por lo tanto. Ahí tengo 3 preparados, 3. Tenía el nombre tuyo, también aquí, o sea que te he cogido el papel antes, pero tenía el nombre tuyo. Empezamos. Colaborar con los vecinos que están viviendo una situación complicada es lo que impulsó la creación de los primeros premiados. Janavide. Bueno, afortunadamente creo que la situación está mejorando mucho, lo cual hace que trabajemos con más comodidad y más tranquilidad. En la época dura de la pandemia tuvimos que extremar las medidas de seguridad, tanto por las personas que venían a recibir los alimentos como por nosotros mismos, porque si nosotros nos contagiábamos, esto había que cerrarlo, y eso no podía ser. Entonces, bueno, extremamos mucho las medidas, afortunadamente hemos pasado con nota esa situación, y bueno, pues ahora volvemos a una situación, esperemos que de normalidad, dentro de lo que es esta normalidad de atender a familias necesitadas. Bueno, los inicios fueron peculiares, sobre todo teniendo gente que éramos personas muy heterogéneas, algunos casi ni nos conocíamos, pero si algo ha dejado claro es que ha habido una predisposición de colaboración y de unidad entre todos clara. ¿Por qué? Pues posiblemente porque el objetivo era uno e importante, tratar de solucionar o colaborar en la solución de los problemas alimenticios de muchas gentes con carencias, de Basauri, evidentemente. Los próximos meses sigue siendo una réplica, evidentemente, las necesidades están ahí y hay que estar al quite y desde luego no creo que va a cambiar nada, porque a pesar de que lo más duro de la pandemia ha pasado, las necesidades siguen estando ahí. Quizá lo más importante sería detectar nuevos bancos de necesidades a los que en estos momentos nosotros no llegamos, pero que existen. Y es en esa búsqueda de cubrir necesidades es el gran reto que tenemos por delante. Voy a pedir que suban Josu Zorriqueta, Marilu Irurízaga y Rafa Ibargüen en representación de Janavide. Un aplauso. Entrega el premio Íñigo Aspiunza de Deia.
Ahí detrás de la línea. ¿Listo? Oso ondo. Zorionak. Este aplauso es para vosotros y vosotras, ¿no? Bueno, pues hoy siempre se agradece un aplauso, ¿no? O sea que en este momento, además, yo creo que un aplauso que es para una labor que es un privilegio para nosotros poder ayudar a los demás. Creo que tener el reconocimiento de ver a las personas que les ayudamos y ver su sonrisa es la mejor recompensa que podemos tener. ¿Cómo ha sido este tiempo? Esos años o meses de pandemia. Bueno, pues han sido duros, como para todos y para todas en esta situación, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que sabemos organizarnos, somos muchas personas, somos 30 personas y teníamos muy claro, como se decía en el vídeo, de que teníamos que estar al pie del cañón. Y lo que hicimos es reforzar todavía mucho más, porque es la época en la que más personas hemos atendido, unas 200 familias. Pero además de dar lo que periódicamente damos, reforzamos con tuppers que dábamos varias veces a la semana de alimentos cocinados que venían también del banco de alimentos, y eso supuso un esfuerzo en ese momento donde nos hicimos hasta un salvoconducto para poder venir por si nos paraban, ¿no? Y que no se podía salir de casa. Claro. Y había que salir a dar los alimentos, ¿no? Y sobre todo tener mucho cuidado, como os decíamos, en las medidas que pusimos para entre nosotros, porque era fundamental que estuviésemos allí. ¿Las 200 familias de Basauri? De Basauri, sí, de Basauri. ¿Incrementaron las familias? ¿Visteis un incremento con respecto a años anteriores? Sí. ¿De cuánto? Bueno, pues aproximadamente. Un 25% más. La pandemia un 25%. Normalmente andábamos con 150 familias y entonces, bueno, pues pasaron de 200. ¿Y ahora? Son un 25, un 33, un tercio más. ¿Y ahora se ha recuperado el nivel de entonces o no? A la normalidad de unas 150, pero nos han dicho desde el ayuntamiento que posiblemente nos envíen más. Es que se ha hecho una especie de cribado entre las familias más necesitadas, atendiendo a las más de lo más, los que no perciben RGI. Es posible que algunos casos, que aunque perciban RGI, se detecte una necesidad de ayuda con esto, con los alimentos provenientes del banco de alimentos, pues que nos incluyan para suplementar también a esas familias. Para ayudar a más familias, ¿no? ¿Algo que decir? Que te veo callantito ahí. Nada que añadir. Conforme. Lo que han dicho ellos. Totalmente. Sí, ¿no? Pero estáis... Mira, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pensabas? Que no te escapas. En el vídeo he dicho que estáis trabajando en detectar nuevas necesidades, ¿no? Pero que no llegáis a... No, seguramente se nos escapan. Hay nichos de necesidad que no controlamos nosotros. Y que seguramente están, sobre todo en la tercera edad. ¿Tercera edad? Yo creo que sí. Bueno, tercera edad o cuarta edad, como se quiera llamar, no vamos a empezar a clasificar. Que hay poder necesidades en las cuales no llegáis, no conectáis. Yo creo que es gente que no pide, o sea, no demanda ayuda o demanda poco. Y entonces a esa capa de la población no se llega con facilidad. Como el llamamiento para si sirve por lo menos para que se pueda conectar, ¿no? Para que pueda conectarse con vosotros. Pues Oriana por el premio a seguir trabajando. ¿Algo que añadir más? Ah, no, vale, perfecto. Sí, tú sí. Bueno, sí, algo que hemos comentado, que nuestro objetivo es desaparecer. Señal de que en Basauri hemos cubierto las necesidades y que nadie necesita ayuda, que nadie va a ir al ayuntamiento a pedir ayuda. Entonces ese sería nuestro objetivo, pero eso es un sueño. Por desgracia, es un sueño. Soñar es muy bonito. El libro es muy bonito también. Pues Orionak, adelante, cuidado con el cable. Vamos a conocer mejor ahora a la Asociación de Vecinos La Embarqueta. Pues a raíz de una problemática con unos pisos que hay aquí detrás, que no se había hecho bien, la constructora se largó, dejó la obra a medias y ahí empezó la problemática y el barrio se empezó a echar encima, se formó un grupo de personas
Y desde el personal pues salió la asociación. Pues lo más así, la accesibilidad, tanto de personas como de vehículos. Somos un barrio de gente bastante mayor, porque ya tenemos cierta edad, esta barriada tendrá unos 70 años, y la movilidad, pues las aceras son muy estrechas, bastante malas. Y sí, ahora quieren mirar un poco el tema de semi-peatonalizar o peatonalizar todo, pero sería quitar muchos coches, cosa que no hay donde ponerlos, o sea, arreglas una cosa y fastidias otra. Y por ahí vamos ahora encaminados. Vamos a conocerles un poquito mejor. Recogen el premio Jon Uriarte y Javi Lazcano, entrega Yanire Vijuesca del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Por favor, Chalo bat. Bueno, o sea que de una asociación, o sea, de una construcción, de unos problemas con la construcción, sale una asociación y de esa asociación al final salen otros problemas, ¿no? Accesibilidad, aceras, ponte aquí para que te vea el público, por favor, y demás, ¿no? Y demás porque también hay más. Sí, hay muchos más problemas que lo vamos llevando día a día. O sea, el tema de accesibilidad, el tema de... Calles, que tengo aquí apuntado yo, Pedro Muro y Lepanto. Sí, eso fue una iniciativa de igualdad del ayuntamiento que quería cambiarnos el nombre a las calles y desde los vecinos decían que estamos muy bien con los nombres que tenemos, y a raíz de eso pues se montó una pequeña bronca. ¿Y cómo terminó la bronca? En realidad, que ha dicho Javi que creamos una asociación. Esa asociación ya estaba creada. Lo que pasa es que no tenía ninguna actividad. Y lo que hicimos nosotros es retomarla. Eso fue. Bueno, lo de las calles, ¿cómo está? Que eso me interesa a mí. Luego os voy a preguntar también por San Antonio, que también... Tenemos un gran problema en el barrio, que son los aparcamientos. También. Es uno de los... Eso creo que en todos los sitios, ¿eh? En todos los lados. Pero nosotros lo tenemos, pues es un problema muy grave. Entonces ya, van muchas cosas, ¿eh? Accesibilidad, aceras, aparcamientos, calles... Van muchas cosas en esta asociación, ¿eh? Yo no sé cómo llegáis a todo. Bueno, y fiesta también, San Antonio, también. Sí. Un poco de fiesta también, tenéis tiempo también un poquito para disfrutar también, ¿no? El 13 de junio. 18 años haciendo las fiestas. El año pasado no hubo, ¿no? No. ¿Ya llegó? Sí? No. ¿Tampoco este año? No, porque ni el ayuntamiento ni nosotros considerábamos que era un tema oportuno. Ese dinero... que se guarde o que se reparte en cosas más importantes que unas fiestas. Es verdad que este año, el 13 de junio, Urkiola tampoco ha habido. Tampoco este año ha habido en fiestas en Urkiola. Pero el año que viene sí, ¿no? Esperemos que sí, esperemos a ver lo que nos dicen, cómo va evolucionando todo el tema de la pandemia, que bastante malo es. Y a ver, si se puede, se hará. Sí, seguro que es un poquito de fiesta, un poquito de, ¿no?, reivindicación y trabajo, pero también un poco de fiesta, ¿no? La gente lo necesita, porque la verdad que la gente lo necesita, pero con mucha precaución. Sí. Bueno, me han dicho que estabas muy nervioso, me han dicho. Estamos. Por sujetar algo, ¿no? Me han dicho, viene Javi, pero Javi está muy nervioso. No te he conocido hoy porque todavía no habías llegado, pero estás muy nervioso, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ha sido para tanto? Sí. Un poco ánimos, dáselo al público, por Dios, que todavía me quedan 7 premiados. Que no estamos acostumbrados a estas... No es para tanto, ¿eh? Luego ya me diréis al final de la tarde, pero no es para tanto. Bueno, reconocimiento, que seguís trabajando, y ahora ya te vas a... Mira, ya bajas, cuidado las escaleras, y te relajas y disfrutas ya de lo que resta de gala. Y sobre todo agradecer a todas las personas que han creído en la elaboración, en la asociación y lo que estamos haciendo. Agradecer a Sonia Rodríguez y a su equipo, de verdad, porque si estamos aquí es por ellos. Estaba Sonia por allí, ¿no?
Saludo paso a nieve. Bueno, ahí queda. Pues eskerrik asko, zorionak. Ya puedes relajar. Arratsaldeko 3. sarituarekin goaz, Luis Iruarrizaga Abesbatza. El coro Luis Iruarrizaga surgió en Igorre y está asentado en Igorre como homenaje al ilustre igostarra Luis Iruarrizaga, pero desde el inicio lo han formado gente de todo el Valle de Arratia, de todos los municipios de Arratia. Bueno, teníamos la idea de hacer un homenaje a los 40 años para finales de este año 2021, pero debido a las circunstancias del COVID y todo lo que eso nos ha supuesto, pues no hemos podido ensayar, con lo cual pues vamos a tener que retrasar hasta el año que viene. Esperemos que las cosas cambien para bien y que podamos hacer alguna cosilla. Bueno, hori belaunitako erreleboa oso gatza da. Koralean denbora honetan jente gaztea oso gitxi etorten direz. Badeko beste jente batzuk etorten dire kantetan, baina da jente adineko jentoa gehienak. Baina oso gatza da. Baina da hori arazo koruko guztieteko oso bardinek eta hori da. Hobeto ezagutuko ditugu, saria jasoko dute Iñaki Etxeberriak eta Maren Iturbek, mesedez, etorri doia, eta saria emango du Etor Gorroñok, grupo Meuritik hain zuzen ere. Txalo bat eurentzat, mesedez. Ai, eta Arantza, bai, parkatu. A ver, el presi, edo nahi duena, nahi duen hartu dezala, saria para presidente, así que sub. Vale. Egia da, eske lehen hitz egiten egon naz, euregaz, eta azkenean esan dugu, bai, Arantza bai, etorri behar da, porque Arantza es la de los chines, la que maneja, la que entonces le he dicho, Arantza, su ere arriba, tienes que venir arriba, que eres la que... Y al final le hemos engañado, ¿está? Bai, apurtxo bat bai, está la, honek idatzen da, ez da ipiniko ordurik, lasai, bai, Arantzatoko kilometro asko. Bai? Bai. Zer dela eta? Ez da barberi. Ez da gita. Horiek esango da hori, Veterana? Zuretzako taula gainean eta normala izaten da, ez imaginatzen dut, Abesbatza bezala. Unean orduen, bai, horregaiti, bestela ez. Baina zuza oso urduri. Ez, apurtxo bat bakarrik. Apurtxo bat. Arantza abizenaz ez du gaipatu? Petralanda. Arantza Petralanda, bale, ez dut aipatu zuen izenak bai aipatu dudaz, baina zuria ez. Eta ben geditu dadila. Bueno, pasorionak, ze moduz? Presi? Oso ondo. Bueno, nik gauza bat esan nahi nuke, lehenko eta behin ni etxe zarraganaz, barri nahi nuke izin bai ez, etxe zarraga. Ez edo que tamien apuntatuta? Etxe barria egiten zuenean. Etxe zarraga, da, bai. Eta etxe barria esan dut. Beti izan behar dut zuet, beti gala guztietan norbaiti izena edo abizena aldatzen dutzet. Osa, da, como matemáticos, una cosa que yo y los nombres apellidos no van conmigo. Baina presidentea bazara. Bai, hori, nik ez da, veteranuok jakingo duzue zelan lanean, ez eta horien, hau, por el artículo 33. Gogaratzen zare? Ba, bueno, niri naz presidente por el artículo 33. Da, Ta tokau. Bai. Pum, ala. Baina ondo ezta? Presidente moduan zel moduz ondo ezta? Bai, momentuz positenak, ez? Bai. Bueno, hor bideoan aipatu izan duzue, gazteak eta ez dira joaten, ez? Hori... Lego falta dago, ez? Bai.
hori baititu gure nauke eta garrantzia emon, daukugu arazo lodia. Ez da hor, 20 urtetik eta 50 urtera bitartekoak ez da, gauzea da ze, guk arrati mailan daukagu musika eskola bat, eta daukoz ja, 30 urte, musika eskolako 30 urte daukala? Bai. Bertan gazteak ongo dira, ez? Imaginatzen dut. Egon ziren, oin dela lortu zanean. Eta non da oso horrek gizonok, sobretot dino gizonak eta emakume epaibea, batez be gizonak, ez daukagu aldaketarik eta gauz nahiko urduri. Urduri zauzien? Bai. Deialde bat egiten dugu amendik, egiten duzu amendik, mesedez. Gizonak? Bueno. Handauz, ez diz ikusten, kamarak, baina atzeko partean dauz. Hori. Deialdia. Bai, mesedez arrati inguruko gizonai, emakumeari be bai, baina batez be gizonai, zatozte, zerera, guk entzaietan dugu martitzenetan eta eguestenetan entzaietan dugu. Zabizerta etzi. Bai, daukoguan gela bat, ipinita onda pandemia gaz eta ondo abestuta zauzi ez da? Bai. Eta ara urbildu zela eta ingo gure ia animatzen dira. Bai, ingo probatxo bat, ia berzea botzetako jentidan eta aurrera. Bueno, hori berda. Ia gauza normaltzen den eta beste baterako etortzen zareten eta aumentaula gainean, ez da, 45 ari, ez da? Bueno, 45, oin gitxego. 52 horra. Bai. Jenteak eutzi indau edo? Bai, eutzi indau jenteak. Aurten emaz gehiago. Bueno, ibia beste normaltasunera goazen eta torren urtean apurka-apurka igual beste urte baten ez, desioa hori izango zen, ez? Ametola gainean zuek etortzea, abe batza moduan eta minutu batzuetan abestea, ez? Hori izango da. Bai, nota hartzen dugu, datorren urterako nota hartzen dugu. Iñaki Etzezarraga. Eskerrik asko. Arantxa, eskerrik asko, eta Maren eskerrik asko baita ere. Eta zorionak. Uno de los máximos exponentes de la cultura es la actual Premio Euskadi de Literatura. Vamos a conocer a Chani Rodríguez. Pues la verdad es que este año ha sido efectivamente un año especial y además un tanto inesperado porque la novela salió en el año de la pandemia, en 2020, se retrasó, se quedó confinada, yo tuve ejemplares de los libros en casa y no pintaba muy bien, pero luego la verdad es que yo creo que con la energía también de todo el sector, de librerías, de los editores, de los periodistas de cultura y por supuesto de los lectores, ha tenido un recorrido que, insisto, no esperaba porque me ha dado muchísimas alegrías y es algo que se redondea ahora con este premio Euskadi, que sí que, bueno, no sé si reconoce una trayectoria, pero la verdad es que ya llevaba tiempo escribiendo, así que, bueno, lo he celebrado yo también. Sí, me dedico a dar clases de escritura creativa, al periodismo cultural y a la escritura en sí. Y aunque las tres disciplinas tienen en común trabajar con la palabra, son distintas y me nutren de experiencias diversas. La escritura yo creo que me conecta más conmigo misma, es un ejercicio introspectivo, aunque sea para mirar a la sociedad. El periodismo es mucho más social, me gusta porque me pone en contacto también con otros creadores, aprendo muchísimo de ellos. Llevo un ritmo de lectura determinado también, ¿no?, para cumplir con mi trabajo y eso me satisface. Y los talleres de escritura creativa me gustan también porque es muy gratificante la sensación de estar enseñando algo a las alumnas y a los alumnos y de sumergirte también en otros mundos creativos que, bueno, me son ajenos, pero
son mundos creativos con los que tengo que trabajar durante un tiempo determinado. Así que, bueno, las tres cosas se complementan, son distintas, las tres me gustan, aunque creo que lo que más me gusta, confesaré, es escribir. Pues fantásticamente explicado. Por favor, que venga a recoger su premio Chani Rodríguez. Entrega, en este caso, Ander Añibarro, alcalde del audio. Perfecto. Oye, pues qué bien te has explicado, Chani. Es que antes también puedo decir, ¿no? Sí, que estoy nerviosa. Mira. Eso es que antes... La gestualidad dicen que es muy elocuente, ¿no? Ya se me... Que Chani también me ha dicho, yo no, para estas cosas yo me pongo muy nerviosa. Yo igual hubiera mandado un mail, ¿no? Agradeciendo, ya está, ¿no? Sí, gracias, un mail y ya está. No acostumbro yo a estas cosas. Pues lo has explicado muy bien en el vídeo. En el vídeo sí, porque estaba con Borja y ahí como entre nosotros dos, pues estupendo. Bueno, ya que estoy aquí quiero aprovechar para agradecerle al periódico de ella, ¿no? El reconocimiento y también para agradecer la labor del periódico de ella y de otros medios de comunicación. Se ha hablado mucho de la pandemia y yo creo que los medios a los que tanto se nos ataca también tan habitualmente, creo que han hecho una labor importantísima y ha quedado muy claro, ¿no? En estos meses tan raros que hemos vivido todas y todos. Comparto esa reflexión. Que te he dicho antes que no habías traído el libro. No, ¿Te he dicho cosas? Pues con sujetar esto ya, si no sé... Voy a ver, yo voy a sujetar el libro tuyo también. Bueno, que se publicó el 31 de marzo de 2020, ¿no? Esa plena entrada en pandemia. Se publicó, bueno, se iba a publicar, luego se publicó en junio, en realidad, se quedó confinado. Ah, sí. ¿También se quedó confinado el libro? Sí. Aquí se quedó confinado todo. Sí, se quedaron los ejemplares. Está ya publicado, y se quedó confinado, se quedó sin repartir. Eso es. Y yo veía el libro en casa y decía, qué cosa tan absurda es un libro sin lectores, ¿no? La verdad, porque pierde el sentido. Qué casualidad, ¿no? Sí. Y no se desbloqueó hasta junio. Hasta junio. En junio fue cuando ya se puso a la venta y demás, ¿no? Sí, con toda la incertidumbre que había, que, bueno, íbamos a las librerías, perdón, con muchísimo miedo, y a las bibliotecas públicas, bueno, a todos los sitios íbamos con miedo. Yo, por lo menos, que soy bastante miedosa, iba pues eso, muy preocupada y había mucha incertidumbre, ¿no?, sobre lo que iba a pasar. Yo creo que todos los agentes culturales también, desde los locales hasta otros pues, más importantes, también arrimaron el hombro y creo que la cultura ha ayudado mucho a mucha gente a sobrellevar los días, sobre todo del confinamiento duro, ¿no?, que pues sin libros y sin series, sin películas, a ver cómo hubiera sido eso encima, ¿no? Así que bueno, me gusta pensar que estoy aquí también en representación de todas las compañeras y los compañeros de la cultura que, bueno, pues que han trabajado mucho y yo creo que de forma muy admirable en estos meses. ¿Qué significado para ti este premio, pero también el Premio Literario de Euskadi? Pues ambos, lo que me han reportado es mucha felicidad y agradecimiento. El Premio Euskadi pues, es un premio importante que reconoce una labor específica, ¿no?, en este caso a las personas que escribimos y bueno, pues fue una gran alegría recibirlo y este también, y me siento muy honrada además de recibirlo con las asociaciones. Me han dado ganas de apuntarme a la coral, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, me ves cómo te aplauden. Sí. Chani tiene 25 años, así que... Sí, ya se ve, sí. Por eso, así que si le admitís... Y si admitís a dos... Y además, mujeres, ¿dos por qué? Por mí, a mí no. Por la edad, digo, 25 2, 25, por 2, 25 igual. por 2. Bueno, no, es que nosotros siempre decimos que todo el mundo tiene 25 años. Muy bien, Molt bé. Pero ya tenéis una mujer, podéis apuntar, ¿eh? Que nos gusta aquí interactuar con los premiados, los premiados y demás. ¿Te gusta a ti el tema del coro hoy? Pues me gusta cantar, pero no sé si canto bien tampoco. Igual estoy yo aquí, igual no me admiten, ¿sabes? Pero sí, me gusta. Tienes que empezar por la voz kids, ¿no? La voz kids. Primero voz kids y luego pasas ya a mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú no confías mucho en mi carrera artística, ¿eh? Porque en la voz kids yo creo que me dejan fuera. ¿Seguro? Yo creo que... Otro día hacemos lo de aquí. los 25 mal, pero lo de los kids align no lo veo yo eso, yo no creo que no. Bueno, pues te voy a contar una cosa muy curiosa. Para 2023 tienes que hablar de eso, de la película. Que a mí me ha parecido una idea y vamos, una noticia muy buena, incluso para ti. Sí, bueno, la película, a ver, se va a hacer una película del libro. Una adaptación, ¿no? Una adaptación que van a hacer los productores de La Trinchera Infinita, que eran Irusoin
una parte vasca y otra andaluza, La Claqueta, y la va a dirigir David Pérez Añudo, que fue el director de Anne, y la está escribiendo Marina Parés, la guionista de Anne, que ganó además el Goya el año pasado. Me siento muy halagada también con este asunto, porque mi novela, que se escribió en Llodio, así la escribí yo en mi casa, de repente ver que tanta gente a tanta gente le está pareciendo interesante como para poner su trabajo y su talento alrededor de ella, pues eso es, habría muchos adjetivos, ¿no?, que pudiera emplear, pero sobre todo halagador, yo creo. 2023, ¿no? Pues ahora está adaptando el guión, ¿no? Y el 2023 podremos ver la película. Eso creo, sí. En 2022 se rodaría y en 2023 se estrenaría, si todo va bien, porque el mundo del cine es muy proceloso. Desde luego, sí, pues que todo vaya bien. Oye, he estado leyendo por ahí unas críticas de tu libro, que no hemos hablado de tu libro. ¿Qué has venido a hablar de tu libro? Pues no has hablado de tu libro. Aquí, Chani, hemos hablado de todo, del coro, no has hablado de tu libro. Bueno, pues nada, vamos me a hablar un voy. Poco. A ver si me echas ya, que ya... Si tú también estás... Es verdad, está así. Es en ese momento es cuando me surgen las preguntas a mí para que no te vayas. De tu libro, vamos a hablar de tu libro. ¿Cómo definirías tu libro? Que tengo aquí algunas declaraciones, algunas reacciones del libro que dice: una emocionante representación de los últimos estertores de nuestro tejido industrial y la apuesta por el sindicalismo como símbolo de la lucha colectiva. Más o menos, sí. No sé si todo lo suscribiría al 100%, pero... No sé. Pero bueno, no me voy a enredar ahora. Es una historia, a ver, sobre todo es una historia de soledad, de una persona que está sola, y también es la historia de un adiós a una época en la que existía otro sentido de la comunidad, un sentido también de lo que se habló de la conciencia obrera, de la conciencia de clase, otros valores, y yo creo que esa sociedad ya pues quedó atrás. A lo mejor vamos hacia otra cosa mejor, que tampoco lo sé, pero desde luego muchas cosas de aquellas décadas pasadas pues han desaparecido, ¿no? Yo creo que es un poco como la certificación de la desaparición de esa forma de organización social, ¿no? Eso es fundamentalmente los últimos románticos. ¿Alguien aquí ha leído el libro de Chani? Jolín, qué gente más sincera, ni para quedar bien miente. De verdad, vas a oír la gente más sincera del mundo. Claro, bueno, aquí está una comarca. Bueno, aprovecho la ocasión, porque si no lo han leído, aprovecho la ocasión para decirles que vayan a comprar y que lo lean. Eso es, ya deberes, la coral, el libro... Y todavía va a haber más deberes al final de la noche, ya veréis. Pero bueno, aprovechamos la ocasión, ¿no? Porque igual hoy te han conocido hoy aquí y mañana van y lo compran y lo leen. Eso es, escribo mejor que hablo, así que... Chani, es que ricasco. A seguir triunfando, cuidado con el cable. Vamos con un poquito de deporte, porque llevan 20 años enseñando las claves de este deporte. Vamos con Galdakao Igeriketa Taldea. Bueno, el club empezó pues como empiezan muchos clubes deportivos en general. Se juntan una serie de padres que quieren que sus hijos hagan algún tipo de deporte, y bueno, así empezaron poco a poco a competir. Y por ejemplo, mi experiencia fue que mi hija, a raíz de hacer los cursillos de natación, le dijeron: para empezar a nadar te vas involucrando, vas colaborando, y al final pues aquí estamos, en la directiva, 20 años, pegándonos con todo y bueno, pues tirando para adelante, que es algo interesante y algo bueno para el pueblo y para los chavales en general. Esta temporada estamos aproximadamente 105 nadadores y nadadoras, y los más pequeños empiezan a los 8 años, y llevamos ya 2 años con el equipo máster, que no hay tope de edad, y entonces tenemos ya desde los 8 años hasta que la gente quiera nadar. El 20 aniversario nos tocó justo en mitad de la pandemia, con todo cerrado, todo cancelado, no podíamos hacer nada, y ahora nos gustaría hacer algo. El problema es que como están las cosas, pues todavía no nos atrevemos a organizar ni a dar ningún paso adelante, pero seguramente que algo haremos para celebrar estos 20 años. Bueno, vamos a conocerles un poquito mejor. Voy a llamar a continuación a Ivón Almenara, presidente de
Galdakao Igeriketa Taldea, el presi, Nerea Balanzategui, vicepresidenta, y José Ramón Díez, que le he dicho que también tiene que subir, porque también tiene 25 años, como todos tenemos en esta sala, también, por favor, porque es el que más tiempo lleva en el club. Así que, por favor, venir aquí, entrega el premio Quique Hermosilla, director de desarrollo de Deia. Salovat. No te vayas, José Ra, aquí. ¿Por qué? Porque te lías conmigo y no... Pues sí, antes hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Eso es. Pero ahora lo contamos. Antes han sido entre tú y yo y ahora lo contamos. A ver, no estaba previsto que subiera José Ramón. Pero hablando con ellos, pues me ha comentado que es el que más años llevas el que más años tiene del club. Y le he dicho, pues todo esto tienes que subir, que tiene 25 años, te lo he dicho antes también, pero está hecho todo un figurín. Está hecho todo un figurín. Le he dicho, madre mía, es de 62 kilos, ¿no? Me has dicho, ¿no? Sí. 62 kilos. Y que siempre, ¿cuántas cosas estoy contando de él, no? Pues que siempre se ha mantenido en el mismo flaco peso. Para ser nadador, los nadadores no tienen que estar muy flacos. Tienen que tener grasa para soportar la temperatura y un poco más de flotabilidad, pero bueno. Pero a ti no te va mal, ¿no? No me va mal, ¿no? Por eso. Tiene que tener más... Está bien, ¿no? Está bien, ya podía estar yo así. ¿Sabes cuál es el secreto que nos ha contado antes, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el secreto? Comer mucho y bien. Comer mucho y entrenar poco. Ahí está. Menos mal que estaba en idea para decir, porque no bebe alcohol. He dicho, un gin tonic o algo ya tomarás. No, Maito, no me gusta el gin tonic. Y como tal un poco de vino tinto a veces. Si es bueno. No tiene méritos. Que no te guste el gin tonic no tiene méritos. Que no te gusta, entonces... No, desde luego que sí. Bueno, 20 años, ¿no? Que se dice pronto. Con 150, ¿no? Este año 105. 105. El año pasado tuvimos 125 aproximadamente, pero el año pasado nos hizo mucho daño en general, sobre todo a los críos pequeños, muchos que en la natación no te enganchas porque es muy dura, entonces si no te enganchas lo dejas, y el año pasado los críos que podían entrenar, no podían entrenar, etcétera, no pudieron competir, muchos de los más pequeños. Bueno, hemos perdido gente. Medidas añadidas que también te restan un poco de... Os ha pasado un poquito de factura, ¿no? Sí, lo que es la pandemia y demás, ¿no? ¿Estáis recuperando o lo que habéis perdido rápidamente cuesta mucho recuperarlo? No, bueno, no sabemos. Es el segundo año que más nadadores tenemos. O sea, que hemos andado siempre cerca de los 100, pero sin pasar. Y bueno, o sea, que ni tan mal. Siendo además, como somos un equipo de pueblo, pues tiene mérito. Pegamos con Guecho, con Santurchi, etcétera, que son mucho más grandes que nosotros, o sea que ni tan mal. El 20 aniversario, los festejos, ¿qué? ¿Qué? Todavía que estáis un poco ahí pendientes de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Pues a ver lo que se puede hacer, a ver lo que nos dejan hacer, a ver cómo vamos, pero algo sería bonito, que al final hay mucha gente que sabe, pues la natación al final llega a un punto que se desengancha la gente. El equipo máster es un punto a favor, que la gente que había dejado de nadar está volviendo a nadar, cada vez son más. Los máster se lo pasan muy bien además, o sea que... Y entonces, bueno, pues sería bonito hacer algo para toda esa gente que ha estado en las directivas anteriores, en los equipos, y que celebren, ¿no? Que se reencuentren un poquito. ¿Vas a nadar todos los días? 3 días a la semana nadamos con entrenador, y luego alguno va algún día más. Sí. Los chavales les cuesta más porque les llevan los aitas y eso, pero nosotros vamos por vicio. Vais a nadar por vicio, ¿no? Eso es. Bueno, tú has estado ligado al deporte siempre también, ¿no? Sí. Y has hecho deporte, quiero decir. Sí, y con la edad pues la natación es bastante saludable a nivel articulaciones, todo, entonces pues por ahí me enganché un poco. Sí, ese consejo está muy bien también, ¿no? Sí, así no dejas. Eso es. Pues esperamos pronto esa programación del 20 aniversario vuestro, ¿no? De los festejos, que se animen, que recuperéis lo que hayáis perdido y que se animen más máster no, pero igual niños o niñas, o de todo. De todo. De todo, ¿no? Que se animen, Tienen ¿no? que acudir, eso es. Que hagan deporte, que es saludable.
Eso Menos gin tonic y más natación. Ese es el mensaje. Es que ricasco. Sorionak. Vamos hasta Amurrio. Amurrio Trail Taldea, aurrera. Bueno, la respuesta de los participantes cada año va mejor, la verdad, porque al final la Amurrio Trail Lasterketa está cogiendo, está afianzándose en el panorama euskaldun de Lasterketa, y la verdad que bueno, pues cada año viene más gente, cada año pues se motiva más la gente en el recorrido que tenemos, en el avituallamiento. Y bueno, pues esas yo creo que al final pues son puntos que al final, si cabe, pues va ganando un poco la Lasterketa nuestra, ¿no? Bueno, la vertiente solidaria que llevamos desde Amurrio Trail al final es muy sencillo, es lo que nos transmite las carreras de montaña, lo que nos transmite el monte, pues lo llevamos a nuestra sociedad, a la sociedad, en este caso al pueblo de Amurrio. Y bueno, y de ahí sale todas las historias solidarias que hacemos, tanto la Babio Goerá, la Babio Non-Stop, y bueno, pues y unas cuantas cosas más que bueno, lo que hemos hecho en la pandemia y demás. Bueno, pero que básicamente es eso, transmitir todo lo que nos enseña la naturaleza, el monte y demás, a la sociedad de Amurrio. Osondo, vamos a conocer a Isaro Marañón, Abel Fernández y Manol Llano, el presi. Por favor, un aplauso para ellos que recogen el premio en nombre de Amurrio Trail Taldea y entregan Chema Cherra Molinero, alcalde de Amurrio, y Ekain Loizaga de Ferrovial Servicios. Sí, eres el presi. Sí, eso me dice. ¿Eh? Eso me han dicho, sí. Sí, ¿no? Sí. Es el presi, ¿no? También artículo 33. O sea, aquí tú, presidente, ¿no? Sí, no, sí. presi. Y vitalicio, además. Sí. ¿Llevas mucho tiempo? No, unos cuantos años, pero bueno, sin más. Ahí, contento porque estoy bien acogido con buena gente que también hace las cosas y que gracias a ellos va todo, ¿no? Yo soy al final el cabeza visible, pero el trabajo está aquí. De todos, ¿no? El trabajo de todos, ¿no? Sí. Habéis visto lo bien equipados que han venido, ¿no? O sea, no hay duda, ¿eh? Pero es que esto no es solo la sudadera, porque hay más, ¿no? Calcetines también teníais, ¿no? Hacemos de todo. Al final sudadera, calcetines. De todo, sí, Niki de todo. Al final es bueno, un poco de imagen del club, que es al final que se nos vea, que va a ir a una carrera, no sé, a Morevieta o a Ordicia, donde sea, y bueno, porque se nos vea dónde somos, eso por supuesto, lo primero. Con orgullo, somos, ¿no? Por supuesto, somos de Amurrio y que se nos tiene que ver. Con orgullo, claro, por supuesto. Hacéis muy bien, muy bonitas, por cierto. Bueno, y sobre todo, solidarios, ¿no? Bueno, al final lo que explicaban un poco en el vídeo, ¿no? Pues nuestra trayectoria ha sido siempre la Lasterketa, las carreras de montaña y demás. Y bueno, pues eso nos ha transmitido, y bueno, y también que somos, tienen menos de 25 años. Yo tienen menos de 25. Y es literal. Tú tienes 25. Yo hago 25, justo. Y bueno, pues al final de culo inquieto, jóvenes y demás, pues al final lo que nos ha transmitido un poco eso, la naturaleza, pues bueno, llevarlo a la sociedad, al pueblo. Como somos muy orgullosos de nuestro pueblo, pues lo hemos llevado al pueblo y bueno, pues hacemos cosas varias de solidarias, pues que conlleva, bueno, pues, el tema que estuvimos en la pandemia, luego hacemos también la Babio Goerá, ahora el 23 y 24 de diciembre. Eso me has comentado antes, ¿no? Sí, en 23 y 24 de diciembre hacemos un acto solidario que subimos a un monte que tenemos ahí cerquita, al Babio, y subimos con montes solidarios, con sillas de ruedas y con sillas, vamos, adaptadas ya al monte,
después, bueno, pues y luego pues todo lo que es el tema recaudatorio que hacemos este año va a ser para DELA Euskal Herria, para la Asociación de Federaciones de la ELA. Y bueno, pues ahí estamos. Cuando no es una cosa es otra, pero bueno, intentar estar ahí. Se nos mueve el deporte y la solidaridad, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Yo creo que va, remarcar, ¿no? Yo creo que va un poquito unido, ¿no? Al final, o eso creemos a nuestro entender que va un poco unido, ¿no? Aunque hay veces que no, en otros deportes igual o en esto, pero bueno, yo creo que va un poco unido, ¿no? Pues con mucho orgullo este premio para vosotros y con mucho orgullo de Amurrio también, ¿no? Por supuesto. Para todos vosotros. Es que ricasco y Soriona, que disfrutarlo. Que ricasco. Y vamos a pasar a un campeón, que los saitas están aquí, él no ha podido venir, lógicamente, le vamos a explicar por qué. Pero vamos a ver por qué es merecedor el siguiente premiado, Jon Andoni Cintado. Muy buenas, mi nombre es Jon Andoni Cintado Arteche y nada, en primer lugar muchísimas gracias por este premio. Para mí es un reconocimiento brutal y una motivación para seguir dándole duro a esto que no es fácil. Y también decir que me da mucha pena no estar ahí, evidentemente, pero bueno, también es lo que conlleva. Tenemos campeonato esta semana y no he podido acudir. Y nada, yo en el taekwondo empecé desde muy pequeño, me ha acompañado toda la vida. Empecé más o menos a los 6 años en Arrigorriaga. Luego estuve un tiempo ahí y me fui a Basauri, donde realmente me formé durante mucho tiempo y empezó toda mi etapa competitiva y mi madurez competitiva. Luego ya en mi época absoluta, o sea, de categoría absoluta, que sería la categoría como reina, fui a Valencia, donde estuve 4 años también estudiando la carrera y donde conseguí quedar 3 veces campeón de España absoluto, que es por lo que se me ha otorgado este premio. Y nada, desde septiembre llevo en Madrid ya, porque ha tocado dar un salto más profesional, que es ya estar en el centro de alto rendimiento. Y nada, siempre he dicho que hago esto sin esperar nada a cambio, pero sí que es cierto que este tipo de reconocimientos ayudan a uno a seguir luchando, a seguir peleando, porque quieras o no, es una motivación que es bastante necesaria. Entonces, nada, dar otra vez las gracias, dar la enhorabuena a los demás premiados y espero vernos pronto otra vez. Recojan el premio Garbiñe Arteche y Julio Cintado, como decimos los aitas de Jon Andoni, entregan Carlos Sidirín, alcalde de Ceberio, y Fernando Vallés de Acciona. Mesedez txalobat, eurentzat ere. Bueno, el campeón está en Madrid, preparándose, ¿no? Se nos ha ido a Madrid ahora. Ahí está preparando nada, a ver si consigue su sueño. Está ahí en el camino y bien, y nosotros pues apoyándole. Nada, es un orgullo estar aquí. Si cuando recibes un premio tuyo es un orgullo, pues imagínate para un hijo, ¿no? O sea, que sea de un hijo, pues es lo más, no más. Es lo que me parecía a mí también. Él no ha podido estar, pero que los aitas, los propios aitas, recojan un premio del hijo tiene que ser muy emocionante también para vosotros. Estamos emocionados y nerviosos, él más todavía. Casi me ha dicho, no, yo no, casi que no tengo por qué subir y demás. No he dicho, venga, que sí, son los aitas, tenéis que subir. Pero eso sí, ha sido una pena que no haya podido estar, pero bueno, los compromisos que tiene ahora con el equipo nacional, ya ahí sí que no manda quien manda y ha sido imposible. Una pena porque me hubiese gustado mucho estar aquí. Y lo que él ha dicho, ¿no? Yo creo que lo ha explicado muy bien, que soy su madre, ¿cómo no me va a parecer eso? Esto al final, este tipo de reconocimientos, sobre todo en un deporte que es minoritario, ¿no? Y que a veces cuesta, ¿no? Que sea reconocido y que sea visible, ¿no? Por eso damos gracias al periódico de ella, que muchas veces pues, ha estado ahí, reconociendo pues, sus méritos. Y Ceberio, bueno, su pueblo y su alcalde y su gente, que al final son los que pues siempre están ahí, no se pierden ningún resultado de sus competiciones y siempre están al tanto de todo y nada, es como su pequeño oasis que viene, se recupera aquí y ya vuelve a marchar. Y vuelve a marchar y a luchar, ¿no? Por aquello que es duro, pero bueno. Es muy joven. Ya tiene trayectoria bastante larga ya, ¿no? Y con una madre, mira qué joven, 25.
Él tiene 22 y yo 25. 22, va a ser 23 y nada, muy joven. Encima, a ver, es una máquina un poco en todo, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Que para eso he subido. Claro. Pues nada. Bueno, el padre dice que sí a todo también, ¿verdad? Sí. Que sí, lo que dice la madre, ¿no? No, a ver, es una pena que no esté aquí. Nosotros recogemos el premio en su nombre, pero al final me lo quedo, porque detrás de un deportista como este, hay unos padres que llevamos de los 5 años corriendo detrás de él, llevándolo a todos sitios, gastándonos lo que no tenemos, y al final nos quedaremos con el premio y que él siga cogiendo otros. Sois los que recogéis los premios de Yolandoni, ¿no? Sí. El primero que nos dan, los demás se los da a caer todos. Vale, bueno, pues oye, que caigan muchos Sí, más. nos vamos a acostumbrar a esto, ojalá. Claro, ojalá, ¿no? Ajá, sí. ¿Pero cuándo empezó? ¿Con cuántos años empezó? A ver, empezó pues ¿Y por qué empezó? Un poco, pues como un poco ha dicho pues, los de natación, ¿no? Pues al final quieres apuntar a tu hijo pues para, no sé, inculcar una vida sana, una vida deportiva. O sea, que vosotros fuisteis los culpables. Sí, somos los culpables. Y además tampoco era un niño así muy seguro, pues esas inseguridades que dices, joder, a ver, le preparamos aquí para un mundo duro, pues nada, y siempre nos habían gustado un poquito las artes marciales, sobre todo a él, que él practica artes marciales. En mi país siempre he estado vinculado al deporte, llegué aquí, bueno, siempre, sobre todo el éxito ha venido añadido. La idea era que yo quería que mi hijo se educara en la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la amistad, y eso se consigue con el deporte. Logramos engancharlo, imagino que muchos padres pretenden lo mismo y no lo consiguen, pero nosotros tuvimos la suerte de conseguirlo, y bueno, ahora estamos recogiendo quizás lo que en su momento fue una pequeña semilla. Fíjate de trayectoria que lleva. Ahora que hablo bien. Sí, ya lo creo. Eso suele pasar a mucha gente que dice, no, yo no voy a hablar, y luego se suelta. Oye, lo cual nos alegramos mucho, que la gente venga aquí, se exponga y... No, y eso, empezó encima, pues todas estas zonas son sus zonas, ¿no? Empezó en Basauri, mis aitas son de aquí de Basauri y mi padre ha sido el culpable de que le lleve, y también cuando nosotros estábamos trabajando ha hecho un recorrido... ¿Está por aquí? Sí, estoy en aquella esquina. Ah, sí, vale. Que es también tiene su mérito de llévale, trae, llévale aita, llévale ahora, todo esto. Y eso, estuvo en Arrigorriaga, luego estuvo en Basauri, y sí que luego ya tuvo que dar un poco el salto, ya pues por desgracia que irse a veces de aquí, pues por muchos motivos, y nada, se fue a estudiar allí la carrera, la logró terminar el año pasado, y nada, y ahora sí que ya da un paso profesional. Ahora ya Sí. profesional, ¿no? Sí. Queríamos, sobre todo, esto ya se lo habían propuesto un poco antes, lo que pasa es que queríamos que terminara la carrera, porque para nosotros también es importante su vida académica, y al final dijimos que si podía esperar un poquito. Fue muy duro compaginar las cosas, ha estado pasando unos años durísimos, los 4 años de carrera, que por suerte lo ha sacado el año y se lo ha podido sacar bien. Y nada, y ahora ya pues a intentarlo todo. ¿Cómo has llevado las dietas de Yolandoni y todas esas cosas? Fatal. ¿Por Llevamos qué? a dieta. Cuéntanos. Bueno, ¿Cuánto pollo? claro, es un deporte que va por peso, entonces en el periodo de crecimiento ha sido horrible. Yo encima soy enfermera, todo lo antisanitario era lo que le tenía que decir. Dios mío, no comía nada, esto ahora sí, bueno, terrible. ¿Pero cómo tenía que ser? ¿Por qué? ¿Su crecimiento de peso? Claro. Se clasifica, por ejemplo, el Campeonato de España en un peso. Y tiene que ir en ese peso. 3 o 4 meses después hagan el de Europa y tienes que ir en el mismo peso. Tienes que mantener el peso, y a veces se hace difícil porque vivimos en un país donde se come muy bien. Entonces renunciar a ciertas cosas. 22 años además. No, y claro, y lleva renunciando desde los 8 años que empezó a competir, entonces cumpleaños de sus amigos no podía ir. Siendo sanitaria muchas veces tenía que ir contra tus reglas. Sí. ¿Por qué? Pues porque a veces tenía que restringir muchísimo la alimentación, una alimentación muy restrictiva, incluso, entre comillas, un poco de deshidratación el día anterior, justo en el día del pesaje. Pues eso, pues duro. Qué sufrimiento para los padres también, vamos, que nos remordía la conciencia hasta comer nosotros, que siempre así, ay Dios mío, que no nos vea. Así, no, ha sido duro, es un camino muy duro de sacrificio. Los deportes individuales a veces son muy sacrificados, porque es él y nada más, y se la juega él en 2 minutos, bueno, en asaltos de 2 minutos, de 3 asaltos. Pero el orgullo, antes decíamos orgullo de Amurrio, y el orgullo vosotros de hijo, Sí. Vaya orgullo. Aunque lo paséis mal en los momentos de que tenga que prepararse y demás. Y pensábamos que ya nos habíamos quitado a uno porque ya se ha ido a Madrid y nos viene la pequeña. ¿La pequeña qué? Está en ello igual. ¿Está también en taekwondo? Sí. ¿Se dedica a lo mismo? Lleva desde los 5 años igual. O sea que igual dentro de unos años le vemos aquí cogiendo otro premio. Pues ojalá. También. Espero que venga ella. Sí. Bueno, si vienen los padres también, nosotros muy agradecidos, también, ¿no? Sí. O sea que la pequeña también. ¿Cuántos años tiene? 16. 16.
Un equipo. 25, 22, 16, podemos montar un equipo ya. Pues Sorionak, trasladarle la felicitación de nuestra parte a Yamandoni y que le vaya todo fenomenal y que le vaya todo muy bien. Pues nada, os diremos cómo sigue su carrera. Exactamente, que siga con muchos años, para muchos años. Eso es. Eskerrik asko. Mira, pues hablábamos del tema de comida, no comida y de dietas y demás, y ahora nos viene fenomenal este premio a continuación, porque vamos a conocer mejor a Jon Gil Zárate. Bueno, pues ser campeón de Euskadi significa para mí mucho esfuerzo, sobre todo, pues estar el día libre trabajando también en la cocina, probando platos, probando fórmulas y sobre todo ingeniártelas para hacer una vajilla un poco interesante y hacer que los platos sean superiores a lo que tenías pensado. Bueno, yo empecé en el 2012 en Francia y luego ya de ahí estudié en la Escuela Superior de Galdácano de Hostelería, me formé allí y me saqué el título de técnico en gastronomía y empecé a trabajar en uno de los restaurantes de Bilbao y hasta ahora. Pues yo suelo utilizar mucho el ajo, me parece uno de los ingredientes básicos en la cocina vasca y el ajo para mí es fundamental en la mayoría de elaboraciones. Bueno, yo creo que uno de mis platos estrella, me gusta trabajar mucho el pescado y el marisco, tengo buena afinidad con él y uno de mis platos puede ser la merluza con pilpil de berberechos y emulsión de cabezas de merluza. Así como también me gusta mucho trabajar la caza y la temporada, sobre todo. Nos encanta a estas horas de la noche, tarde-noche, que venga aquí un cocinero. Recoge el premio Jon Gil Zárate, entrega el premio Ekaitz Menchaca, alcalde de Ugao Miravalles. Mesedez. Sorionak. Me encanta esto de hablar de ahora mismo de... Hemos estado hablando de dietas, aquí no, dietas no respetamos dietas, ¿eh? Todavía es pronto. No sé qué hora es, no tengo aquí... ¿Las? 8 menos 5. Bueno, es hora ya de pensar en la cena, ¿no? Sí, ¿no? Un menú. Huevos fritos con patatas. Es que no hace falta más. Ya está. Ya está. No, para hoy, digo, ¿eh? Hoy, ¿no? Hoy, que todos los días no, pero no. Ya haremos. Un poquito de jamón también igual, ¿no? Del bueno, claro. ¿Vino o sin vino? Mucho vino también. Mucho vino también. Y gin tonic también, ¿no? Quique, toma apuntes, por favor, para cuando volvamos a la normalidad, un poquito de una tapita con... Yo sí tengo 25 años. ¿Tú sí tienes 25? Vale. Pues tienes premio, claro, tienes premio por 25 años, claro. ¿No ves? Todo el mundo tiene 25 años. Por eso, ¿no? Claro, por 25, porque no, por otra cosa no, ¿eh? Bueno, que Sorionak tenía aquí apuntado que ganaste también el campeonato de Euskadi. Sí, lo gana este año. Este año, además. Sí, en Vitoria, en abril. Y bueno, difícil, ¿no? Como he comentado ya en el vídeo, un poco difícil preparar todas las recetas, los platos. Encima yo que soy muy metódico y tiene que ser así. ¿Eres muy cuadrado? Sí. ¿Hay que ser cuadrado para ser un buen cocinero? No lo sé, pregunto. No, hay gente por ahí que es muy cabeza loca, ¿no? Y hace las cosas como le salen. Yo no, yo intento ser muy recto con lo que hago. Mucha preparación, mucho esfuerzo, sacrificio. Y eso es lo que nos toca. Pero bueno. Y bueno, y fuimos ahí a Vitoria y ganamos el campeonato. No me han puesto los platos tampoco, pero bueno. ¿Qué platos eran? Ya puedes comentarlo. ¿Eran muchos platos? No, eran 2, pero tela. ¿Tela? Complicados. Ya, eso de los os complicáis un poco. Sí, es mucho. Sobre todo para el nombre. Para el nombre sobre todo. Luego es Luego menos lo que comer parece. nada. El texto es como muy largo para lo que es. Si luego te lo comes en un bocado. Tampoco... Exactamente. Pero bueno, coméntanos. Venga. Bueno, pues nos dijeron... Coger apuntes, ¿eh? Va a ser complicado. Nos dijeron que hay proveedores que te ponen la carne y el pescado. Y había que hacer carne y pescado y luego otra persona, el pastelero que ganó también, hizo el postre.
A mí me tocó una parte del atún que se llama parpatana, que es el cuello del atún que está pegado a la aleta que no la usa ni Cristo. Sí. Entonces me la ponen a mí para que haga un plato con eso. Y encima ganar, ¿sabes? Encima ganar. ¿Y qué hiciste? Uf. Pues me ocurre una, como he hablado en el vídeo, ¿no? Me hice una vajilla, fue unos alfareros que salieron el otro día en ETV de Bilbao, de Deusto, me hicieron un vasito de barro con mi nombre debajo. Porque ir a un campeonato y que ponga Made in China o ¿no? en el vaso por debajo, pues es un poco... ¿Qué ponían? ¿Made in Deusto? No, Made in John. Made in John. Claro. No, ponía como mi logo, ¿no? Mi nombre y mi apellido, solo las letras. Y ahí metí pues un caldo que hice con manzana, apio y los huesos de lo que es del atún, las espinas. Con la parte buena del atún, lo mejor que tenía, pues hice una especie de tartar como japonés, ¿no? Una tartar de ventresca con soja, con sus historias. De cocina vasca nada, pero... Y sí, es que no podías hacer nada más. No. Y luego con lo que es la piel del atún, quitándole las escamas, esto me las ingenié mucho también. Porque cogí la parte dentro de la piel del atún, la limpié bien, la cocí como si fueran callos de ternera. Se cuecen, entonces cogen esa textura gelatinosa, luego los piqué y los metí en unos moldes redondos. Y luego esos moldes se rebozaban en una especie de masa de rabas, para que nos entendamos. Se fríe y luego a la hora de meterte a la boca te explota el buñuelo, una salsa marinera con los callos de atún. Que no son callos, es una piel cocida, pero significa, es como los callos, ¿no? Cortaditos muy chiquitines. No sé si alguien ha comido callos de bacalao alguna vez, pero es parecido, son daditos muy pequeñitos de bacalao con vizcaína. Y luego para la carne esto ya fue más sencillo. ¿Qué te dieron de carne? Otra cosa. Complicada, sí. Complicada también. Sí, bueno, los brasileños usan lo que es la picaña. Aquí se llama una de las partes de la pierna de la vaca. Donde están los filetes que comemos en casa, pues es solo una punta de un trocito así, que con eso había que hacer un platazo. Y bueno, ¿y lo hiciste? También, sí. No, pero bueno, aquí para este plato me fui a bueno, pensé en Francia, en lo que hice en Francia, en los orígenes, que me gusta también trabajar mucho la cocina vasca y la francesa. Hice una beef bourguignon, que aquí suena muy francés, pero es un sucalqui de Euskal Herria de toda la vida. Sí. Le hice a baja temperatura la carne, un trocito de carne, llevaba un velo de tocino ibérico de una granja de aquí cerca, se derretía, quedaba transparente, llevaba una salsa de bourguignon, que es una salsa a base de setas, tocino, mantequilla, etcétera, y luego un gel de champiñones y champiñón laminado, crudo. Y yo creo que gané por eso, ¿no? Por arriesgarte a poner algo diferente y que nadie ve cómo ponen champiñones crudos laminados, que dicen, lo pasa por la plancha o algo, ¿no? Al final yo me atreví, se hizo así, porque en Francia se hace, ¿no? Se echa al último, en la cazuela se les echa los champiñones crudos y con el propio calor del plato ya se termina medio de hacer, entonces esto fue parecido. Y luego la salsa se terminaba delante del jurado. Y lo que es curioso es la vajilla del plato, ya os he dicho, el pescado fue una vajilla, el vasito de barro, pero luego donde iba el caldo ese del vaso y donde iba el buñuelo era una espina de madera de un pez, de un atún. Era como si sería este material de olivo cortado con forma de espina. Lo miráis en casa, está en internet si queréis. Tiene patente. Y el buñuelo iba de delante, el caldo iba en la cabeza para asimilar las espinas, el buñuelo iba atrás para asimilar la piel y luego ya lo que es el plato. Yo me he perdido, ¿eh? Yo también. Sí. Alguien de aquí, yo me he quedado con los huevos con patatas fritas, que creo me ha parecido el plato más ideal en estos momentos. ¿Alguien se atreve a hacer el plato que...? Sí, seguro. Es sencillo, ¿no? Vaya imaginación. Bueno, ¿tienes algún certamen aquí ahora a la vista? Bueno, tenía el nacional, pero he tenido que dejarlo de lado. ¿Ah, sí? Sí, iba a representar a Euskadi en el nacional, pero bueno, hemos tenido no podemos por temas de la federación, por temas personales, por temas tal, y creo que este año no se va a celebrar como tal el nacional. Ah, ¿no? ¿Que no se va a celebrar? No, aparte no se va a celebrar, se va a llevar a otro tipo de evento, el Congreso Nacional, que es otro tipo de evento de cocina, pero es otro formato y no estamos en esas historias, ¿no? Pues cuando se presente la oportunidad iremos al nacional. Perfecto, Soriona, que a disfrutar y a seguir pensando tanto como le dais a la cabeza, ¿eh? En darle vueltas a las cosas que los demás no somos capaces, ¿eh? Bueno, pues yo quería dedicar este premio a mi familia, ¿no? Que está aquí. Y la familia John. Y los patrones. Y
bueno, os lo dedico a vosotros porque sois los que me aguantáis y tantas comeduras de cabeza, tanto plato, tanta vuelta, tanta prueba esto, prueba lo otro, ¿os parece bien, os parece mal? Bueno, pues a vosotros. A la familia de Jon, un aplauso. Zorionak, eskerrik asko. Bederatzigarren sarituak, que están ahí, bueno, 6, vais a subir 6, ¿no? Porque 2 no han podido venir. Pero vamos a charlar un momento con vosotros y con vosotras. Los hogares del jubilado de Pozocoetxe, Arizgoiti, El Calero y Basozelai. A ver, tengo muchas ganas de que empiece la normalidad, porque ha sido para los mayores un infierno. Mucha depresión para muchísima gente, y los que nos ha tocado algo de cerca, aún más todavía, que nos han fallecido gente, no hemos podido ir a su funeral, que al final no sabemos si el que tenemos enterrado es nuestra familia o no lo es. O sea que ha sido muy triste, así que estamos todos deseando empezar otra vez, de nuevo. El empezar en el hogar del jubilado nos conlleva a que salimos de una serie de días y meses y años que estamos sin salir de casa más que solo para pasear. Entonces ahora ya tenemos proyectado hacer unas cuantas cosas para que por lo menos las personas que están en su casa y que han salido poco, puedan venir a entretenerse y a poder hacer más cosas de antes. A ver si podemos volver a la normalidad, pero muy poco a poco y sin correr, que no tenemos prisa. Bueno, nosotros, como todas las asociaciones de jubilados, estamos también deseando de poder abrir el local, tener la relación con los socios o con los demás y empezar a hacer pues los viajes, salidas pues culturales, lo que es excursiones en lo cual se lo están pasando o no lo pasamos todos bien. Y también pues alguna cosita de las que a todos nos gusta es hacer alguna comida social en el local o fuera del local en algún sitio donde luego lo pasamos bien con un baile o un rato de charla y tomar una copa. Bueno, espero no confundirme en ningún nombre, ¿eh? José González y Miguel Echeverría de Basozelai, del hogar jubilado de Basozelai, Marifeli Vidal y Maite González de Pozocoetxe y Águeda Poveda y Jesús Vela de Arizgoiti. Lo que nos faltan son los del Calero que no han podido venir. Por favor, vosotros 6, venir aquí, entregan el premio a Asier Iracorri, alcalde de Basauri, y Pedro Durán, director de la oficina de Laboral Kutxa en la calle Nagusia de Basauri. Que son un poco traicioneras estas escaleras, sí. Recoger los premios. A ver, que tenéis que coger, uno va a recoger 2 por el de Julio, pero bueno, vais a recoger el de Julio también, ¿no? Que no han podido venir, que les mandamos recuerdos. A ver. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién? Tú tienes 15 años. ¿Tú vas a hablar? Muy bien, así me gusta. Decidida a hablar. Bueno, vamos a mandar un saludo a los del Calero, ¿verdad? Que no han podido venir, no están aquí, les deseamos lo mejor, ¿no? Lo mejor, que se recuperen. Vale, muy bien. Qué guapas os veo. Estáis guapísimas. Solo falta ya que pongamos aquí los bailes, ¿no? Okay. Con 15 años, ¿cómo no vamos a estarlo? Claro.
Ellos están más apagados, ¿eh? Les veo más apagados ellos, ¿eh? Sí, bueno. No sé yo, ¿eh? Hasta que empiece, luego igual empiecen. Luego se animan. Y nos tienes que echar. Igual sí, igual sí. Oye, ¿están cerrados los hogares del jubilado? Sí, todavía están. Todavía están, a ver con el alcalde. Alcate, noticias de la apertura del hogar jubilado. Igual tenemos noticias, ¿eh? Igual tenemos la misma noticia y... Igual, ¿eh? Ah, no, sí, no. Noticias todavía, no, ya saben ellos. Estamos todavía pendientes. O sea, lo que no queremos es cargar con la responsabilidad de abrir los hogares a las juntas directivas. A pesar de que tengan 25 años, lo que queremos es echarles una mano y para eso tenemos que contar con una serie de voluntarios que esperamos en estas semanas poder contar con ellos. Entonces, que sean ellos los que hagan un poco de, bueno, pues de que sean responsables de que la gente, bueno, pues que esté formal, lleve mascarillas y demás, y no sea solo responsabilidad de ellas y de ellos estar pendientes, pues porque yo creo que a ellos tampoco les toca andar así. Entonces, ¿fecha? Pues no sabemos, estamos pendientes de una serie de contrataciones y esperamos que antes de que acabe el mes o sea, a mediados de mes poder empezar a abrir los hogares. Mediados de mes, fíjate. Esperamos. No depende solo de nosotros, pero sí, necesitan. Eso lo tenemos claro. Sí. Pues mira qué bien. Tenemos aquí fecha ya, o sea que ya estáis pensando ya en esto, ¿eh? Sí, ya sabíais. Ay. Sí, lo hemos trabajado todo conjuntamente también, ¿eh? Con ellos. ¿no? Sí, claro. Se trata de organizar los 4 hogares de jubilados y poder empezar con las actividades de ellos. Las actividades de mayores ya han empezado, pero los hogares todavía... En algunos se juntan mucha gente, muchísima gente. Son 2.000, he leído por ahí que sois 2.000 en total, ¿eh? Total los 4 hogares del jubilado, ¿eh? Vale, espera que os decir. Que sois 2.000 en total. Bueno, en total quiero decir los 4 hogares del jubilado, ¿eh? Pero sois muchos. El nuestro será el más grande, por supuesto. ¿El vuestro? El nuestro el mayor. ¿El vuestro es? Es igual 700, 750. Sí, o sea que es el mayor de, yo creo que de los 4. Sí. El nuestro es el mayor. El centro mayor, sí. Oye, cuando vuelva a la normalidad, ¿qué vais a hacer? ¿Qué tenéis ganas de hacer que hasta ahora no habéis podido hacer? Pues lo que hacíamos antes A ver, de la cuéntanos, pero a ver. Antes de la pandemia hacíamos excursiones, viajes, marchas, había actividades para concursos de pintura, de campeonatos de brisca y mus, o sea, muchísimas cosas, actividades para que la gente pues esté contenta y pues queremos empezar a volver a hacerlo. A volver a hacer lo mismo y mejorando nuevas ideas o lo que sea, pero pues, que la gente lo necesita porque al volver de vacaciones hemos visto que mucha gente mayor ha envejecido en este año bastante ha envejecido porque se esforzó las salas, no toda su costumbre de todos los días de ir a sus clubs pues se truncó todo. Y la gente ¿Habéis notado que la gente ha sufrido, aunque no haya tenido el COVID, la gente ha sufrido. Y si ahora la nota porque nosotros, ahora que hemos abierto el club, hemos visto a la gente que en estos 2 años han envejecido bastante. Hay que volver a recuperar otra vez lo que se ha perdido, ¿no? Otra vez, ¿no? La ilusión, el optimismo, las ganas de salir, de disfrutar, de pasarlo bien. El baile también. El baile, ahí, ¿cómo te va el baile a ti? Que nos gusta a todos, nos gusta a todos mucho. Ay, el baile, ya decía yo. O el bingo, el baile y el bingo. ¿Tenéis bingo? El bingo. ¿No tenéis bingo? ¿Habéis tenido? Sí. Ya no tenéis bingo. Pero el baile sí. Pero el baile sí. Ay, cómo echas de menos, ¿eh? Estamos deseando. ¿Qué te gusta bailar del baile? Todos los bailes. Alguno habrá que te guste más que otro. Es un gran bailarín. Sí. Mira si nos gusta el baile, que este año en la fiesta de nuestro pueblo, pues claro, lo normal es estar pues, con distancia, y estábamos con distancia. Y había una atracción de jotas y va y dice el chico, venga, a ver quién se anima. Pues le digo yo a mi marido, venga. Y digo yo, pues si no podemos, digo, ¿qué a bailar? Nos ponemos a bailar. Terminamos de bailar y pasa el señor alcalde por atrás y nos dice, oye, lo siento, que ya sabéis que no se podía bailar. Digo, mira, me ha salido del corazón. Así que lo siento en el alma, pero no sabe lo gusto que me queda. Aplaudieron todos y se quedó él allí. Sí, pero bueno, era normal que nos dijera porque no se podía. Es lo que tienen los jóvenes de 25 años, que si tú tienes ganas de salir y bailar, pues lo haces eso. Sales y bailas. Claro. Por dentro de poco yo creo que vais a poder bailar, ¿eh? Si hay que ir a Bilbao, hemos ido muchas veces. Y ¿Fiestas o a dónde? ¿A bailar a dónde en Bilbao? Vamos a la casilla, por
Sí, por ahí hemos ido. En Basauri, porque el alcalde nos ponía baile todos los sábados. Y ahora, ¿Os ponía o os pone? Nos ponía. Os ponía. Ah, bueno, se va a recuperar también, ¿no? Pero nos ponía, así que a ver si ya empezamos la vida normal. ¿Cuántos deberes así, Estamos deseando. Deseando, sí. Apunta. Nos da vida. Nos da vida. ¿A vosotros también os gusta bailar y...? Sí, también solemos poner una vez al mes bailes. Bailes también. Sí. ¿Vosotros? Nosotros todas las semanas, sábados y domingos. ¿También bailes? Sí, a partir de las 6, me parece, hasta las 9. Y allí se lo pasan, pues, bomba. ¿Se lo pasan? Se lo pasan. ¿Tú no? Yo suelo ir a verlos, pero... ¿No eres de bailar? Me gusta, pero tengo un problema que cuando bailo mucho me duelen las piernas y entonces... algún 25 años lo que tiene también. Algún bailecillo ya me he hecho, pero bueno. Algún bailecillo, ¿no? Alguno. ¿Tú qué? Igual que él, los dolores de 25 o igual que él... No, lo tuyo no es el baile, ¿no? Pues lo suyo sí. ¿A ti se te quitan los dolores con 25? Nada, bailando no. Aquí si ponemos un poquito de música, baila, ¿eh? No hay dolor. A ti un poquito te aplaudimos y bailas. Sí, ¿no? ¿Qué música? Yo te dejo el escenario para ti, ¿eh? Yo te lo dejo, ¿eh? Pero bueno. Los dos, sí, ¿sabes lo que digo? Venga. Que la vida es muy bonita y hay que aceptarla como viene. Hay que sufrir, a sufrir. Hay que bailar, a bailar. Y los días que nos queden, a vivir con alegría. Porque a pesar de los pesares, es muy bonita la vida. Eso se merece un aplauso, sí. Hay que disfrutar. Yo de aquí me llevo veros bailar, ¿eh? En alguna ocasión, cuando ya se pueda bailar y que ha visitado mucho la normalidad, cuando ya llegue esa deseada normalidad, veros bailar. Y veros bailar y disfrutar y estar contentos. Bueno, os voy a pedir ya que estéis aquí, que no bajéis estas escaleras para no tener que volver a subir, sino que estéis aquí ya para la última foto, la foto de familia, para que ya mañana en el periódico vais a salir todos guapos y guapas, estáis ya. Como decía, mañana 4 páginas en el periódico y hoy a la noche también, recuerdo, en la gala íntegra en deia.eus. En Deia, sí, mañana en Deia. Sí, dime. No, ya te agarro, sí. Quiero dar las gracias sobre todo al ayuntamiento porque nos ha propuesto este premio. Y también a todos los socios que tenemos en las casas, porque sin ellos no podríamos subsistir. Tiramos adelante gracias a ellos. Pues agradecimiento al ayuntamiento, al alcalde. Voy a recordar que esta gala, esta 14ª edición ya, fíjate, 14 años, de los Laboral Kutxa Deia Hemendik y Xaria, que es gracias a Laboral Kutxa, a Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales de Vizcaya, a Acciona, Ferrovial Servicios, Biodesign, Consorcios de Agua Bilbao Vizcaya, Grupo Meuri y eskerrik asko Basauriko Gala, antolatzea aritu zaretelako. ¿Cuándo podemos venir en AVE ya a Basauri? Esperamos, ¿no? Todavía que tenemos que esperar un poco, ¿no? Mejor en bicicleta, ¿no? Muy bien comunicados, ¿no? Mejor, más sostenible, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, pues lo dicho, voy a pedir a todos los premiados, por favor, que vengan al escenario para la última foto, para la foto de familia. Agradeceros a todos y a todas por este rato tan agradable de esta tarde aquí en Ibaigane Kultur Aretoa. Etorri zaitezte bai. Eskerrik asko, venid los premiados para la última foto. Y un abrazo muy grande a todos. Eskerrik asko, hurrengo arte.